Qué bueno poder estar hoy aquí en la iglesia compartiendo, aprendiendo, adorando a Dios. Yo lo felicito por estar aquí y no viendo el clásico, ¿verdad usted? Ajá. Iba ganando el Real Madrid, por si usted es Barça. Vamos a orar al final, ¿oyó? Qué bueno poder estar hoy con ustedes. Y el viernes me tocó ir a un funeral y encontré a unos amigos que tenía muchos años de no ver. Amigos del grupo de jóvenes de aquí de la Frater. Y empezamos a platicar de las experiencias que habíamos vivido. Empezamos a recordar. Yo no sé si a usted le ha tocado tener ese encuentro con personas donde usted se pone a recordar. Tal vez se encuentra con los amigos del colegio, del instituto, de la escuela, y usted se pone a recordar. ¿Te acordás? ¿Te acordás? De esos encuentros que nos hacen recordar algunas cosas. Y hoy estamos en nuestra serie Historias y vamos a ver hoy un encuentro que nos va a recordar tres cosas. Tres cosas que no debemos de olvidar. Tres cosas que este encuentro nos habla. Yo le voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 19. Vamos a ver la historia de hoy, una historia de un personaje muy conocido entre Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 1. Y vamos a recordar o vamos a ver tres cosas importantes de este encuentro. Lucas 19:1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era, ¿cómo era? Muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entonces vamos a ver tres cosas, y lo primero que vamos a ver en este encuentro es que es un encuentro para aquel que estaba lejos. Zaqueo estaba lejos de Jesús. Zaqueo, por su condición, no podía acercarse a Jesús. Volvemos a leer Lucas 19:1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Cuando usted esté leyendo los narrativos, este género que estamos leyendo hoy es un narrativo, póngale mucha atención a los nombres de las personas, a las descripciones de las personas, porque eso nos dice muchísimo para poder interpretar el pasaje. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Usted se recuerda que los recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos. Los judíos los miraban como traicioneros porque eran judíos que servían al imperio romano para recaudar los impuestos para el imperio romano. Entonces los mismos judíos le cobraban dinero a los judíos y muchas veces cobraban de más, muchas veces abusaban.
Entonces venían los judíos y decían, este se vendió a los recaudadores de impuestos. Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero no solo eso, era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, de los que no queremos, era jefe, ahora era aún más, era aún despreciado. Jesús no debía acercarse a él. Jesús, por el mismo rechazo como judío, no podía acercarse o no debía acercarse. Por eso le dicen que murmuran porque está comiendo con un pecador. Entonces, Zaqueo estaba lejos de Jesús. Jefe de los recaudadores de impuestos, era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Zaqueo quería acercarse a Jesús, pero no podía. Era de baja estatura, tuvo que subirse a un árbol. Usted sabe que subirse a un árbol no es fácil. ¿Quiénes se subían a los árboles de jóvenes aquí? ¿Verdad? Y los papás ahí no se suben, ahora le toca con sus hijos. No se subas al árbol, te vas a caer. Ahora hay uno de grande y ya no se sube a los árboles. Es complicado, ¿verdad? Es un riesgo. Entonces viene y Zaqueo quería acercarse a Jesús, pero no podía, él estaba lejos. Mira cómo le hace, mira cómo se sube al árbol. Este es un encuentro para alguien que estaba lejos. Zaqueo estaba lejos. Y nos recuerda que nosotros como seres humanos, el ser humano por el pecado estaba lejos de Dios. Usted y yo estábamos lejos de Dios, no podíamos acercarnos. No podíamos acercarnos y muchas veces olvidamos eso y perdemos la dimensión de eso. Pero usted y yo no podíamos acercarnos a Él. Colosenses lo describe para que no lo olvidemos. Colosenses 1:21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran ¿qué? Sus enemigos. Estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Este encuentro nos recuerda que era un encuentro para el que estaba lejos. Usted y yo estábamos lejos, estábamos alejados y éramos sus enemigos. Es decir, por ser enemigos no podíamos acercarnos a Él. No podíamos venir y tener comunión con Él. Un enemigo usted sabe que está totalmente lejos. Este es un encuentro para los que estaban, para el que estaba lejos. Entonces no debemos de olvidar, lo primero que debemos de entender es que usted y yo estábamos lejos. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Perdemos muchas veces de vista eso y por eso es que tal vez no somos agradecidos, por eso es que tal vez no levantamos nuestras manos adorando a Dios, reconociéndole su grandeza, su misericordia. Y vivimos la vida, tal vez perdemos de perspectiva eso porque estábamos lejos. Nunca olvide que usted y yo estábamos lejos de Dios y éramos enemigos. Zaqueo estaba lejos, la humanidad estaba lejos, usted y yo estábamos lejos. Pero segunda cosa que vemos, este encuentro es un encuentro por amor a pesar del pecado. Porque aunque Zaqueo estaba lejos, mire lo que hace Jesús. Versículo 5 de Lucas 19. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Este es un encuentro que nos recuerda, un encuentro por amor a pesar del pecado. Porque sabe una cosa, Zaqueo no podía acercarse a Jesús. Pero viene Jesús, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Mire qué interesante. Zaqueo no se podía acercar, se sube al árbol, él quería ver a Jesús. Había oído de Jesús, quería verlo. Él hizo todo lo imposible para hacerlo. Está en el árbol y Jesús pasa, lo mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, baja. Porque fue un encuentro de Jesús por amor a pesar del pecado. No fue Zaqueo el que logró llegar a Jesús, sino que fue Jesús el que se acercó a Zaqueo y lo llama por su nombre y le dice: no importa, aquí está, baja. Y la gente empieza a murmurar, pero eso no le importa porque Jesús sabía
que por amor tenía que llegar a Zaqueo. Un encuentro por amor a pesar del pecado. Y sabe una cosa, no debemos de olvidar que estábamos lejos, pero no debemos de olvidar que Dios, por su misericordia, para acercar al hombre con Él, para poder tener comunión, para poder restablecer esa relación con el hombre, envió a Jesucristo para poder hacer que el hombre pudiera acercarse a Dios, para perdonar sus pecados, para poder hacer que esa relación volviera a ser. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Jesús se acerca a Zaqueo, pero Jesús no solo se acerca a Zaqueo. Dios por medio de Jesucristo se acercó a la humanidad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Así manifestó Dios su amor. Mire cómo lo manifestó. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cómo manifestó el amor Dios? En que envió a su Hijo unigénito para acercarse al hombre. Jesús se acerca a Zaqueo, Dios se acerca a la humanidad por medio de Jesucristo. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él envió a su Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Zaqueo no podía acercarse a Jesús. Usted y yo no podíamos acercarnos a Dios. No es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Recuérdese que en la ley, para que hubiera perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Para que hubiera expiación, para que hubiera ese perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Y por eso envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No fue por nuestras obras, fue por lo que Él hizo por nosotros. No fue que Zaqueo se acercara a Jesús, fue que Jesús se acercó a Zaqueo. No es que usted y yo nos acercáramos a Dios, es que por medio de Jesucristo Él nos amó y por eso nos acercamos a Él. Encontré un poema que describe esto y quiero leérselo. Poema anónimo. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en este afán. Que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así tomado de ella sobre el mal crucé. Mas no era tanto que me asiera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor. Pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre, siempre me amaste así. Así que este es un encuentro para el que estaba lejos, pero también nos recuerda que es un encuentro por amor a pesar del pecado. Nunca olvide eso, nunca olvidemos eso, que siendo pecadores, por medio de Jesucristo, Dios reconcilió al hombre con Dios. Tercera característica de este encuentro, tercera cosa que vamos a ver en este encuentro. Regresamos a Lucas 19, versículo 8. Y mire lo que dice el versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La tercera característica es que este es un encuentro que transforma. Cuando vemos la vida de Zaqueo, es un encuentro para el que estaba lejos. Zaqueo estaba lejos. Es un encuentro que a pesar del pecado, por amor se acerca. Pero es un encuentro que transforma. Zaqueo viene y dice:
ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Claro que la había defraudado. Eso no es duda, eso está afirmando, yo sé que he defraudado, voy a devolver eso. Y hay una transformación en él, hay una transformación en Zaqueo. Y usted se imagina a ese recaudador de impuestos yendo a buscar a todas esas personas. Era un acto de humillarse, era un acto de reconocer sus faltas, era un acto de decir: las cosas no las hice bien, aquí está. Hay una transformación. Ese encuentro con Jesús transforma nuestras vidas. No olvide que el encuentro con Dios transforma nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Vemos la obra redentora de Cristo. Hay un cambio de vida. 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nuevamente está afirmando que cuando estamos en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por lo tanto, si alguno está, y subraya esa palabra, en Cristo, esa preposición, ¿sabe cómo son las cosas nuevas? ¿Cómo tenemos una vida nueva? Cuando estamos, ¿qué? En Cristo. En Cristo. Cuando estamos en Cristo es que estamos en Él, en un lugar. Usted dice: estoy en la Frater. Su ubicación, usted está ubicado en la Frater. Usted dice: yo estoy escondido en Dios. Cuando habla de eso, habla de que usted se ubica y dice: no, yo estoy en Cristo. La nueva vida es en Cristo, cuando usted está en Él. Separados de Él no podemos tener esa nueva vida. Estamos en Cristo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es impresionante, a mí me gusta hablar con la gente y platicar y empezar a ver cómo era su vida antes de Cristo y cómo es su vida ahora después de Cristo. Porque eso viejo ha pasado y es impresionante ver la transformación que Dios ha hecho, y usted puede recordarse ahí cómo era antes de estar en Cristo. Ya ni recordarse quieren algunos, tal vez. Tal vez fue hace mucho tiempo, pero usted va a recordar esa vida de antes. Pero sabe, cuando estamos en Él es un encuentro que transforma. Nuestra vida cambia, no somos los mismos. Somos transformados. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 12. Gálatas 5, 12. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Mire, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Lo que Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas: hey, es cierto, ya no son esclavos del pecado, somos libres, pero ya no podemos darle rienda suelta a esa vida. Tiene que haber una transformación. Zaqueo dijo: desde ahora voy a cambiar, porque él sabía que estaba viendo una transformación en él. ¿Sabe una cosa? Cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestra vida, tiene que haber un cambio. No podemos ser los mismos y no podemos vivir diciendo: no, es que peco y bueno, luego pido perdón. No, no, tenemos esa libertad, pero no podemos vivir con las pasiones de antes. Hay una transformación y empieza ese proceso en que Dios empieza a santificarnos, y empieza también ese proceso en que nosotros empezamos a rendir nuestra vida al Espíritu Santo. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Mire qué interesante, porque este pasaje todos lo conocemos. Este pasaje, y lo vamos a leer, es sobre la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Pero este pasaje en su contexto se manifiesta, o ese cambio en las relaciones interpersonales. Es decir, cuando usted se relaciona con los demás. Por eso es que no se vale decir: no, es que yo soy así, mi apellido es así, a mí me enseñaron así, que se aguante todo el mundo, ¿verdad? Usted viene y se enoja y: no, yo soy así y que no se metan conmigo. Usted y yo como cristianos ya no podemos decir eso,
Porque tiene que haber una transformación en nuestra vida. Ese encuentro transforma nuestras vidas. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Yo le voy a pedir que vaya subrayando estas palabras porque este verbo sírvanse está en modo imperativo, es decir, no es opcional. Cuando usted viene y dice es llamado a libertad y no se vale de esa libertad para darle rienda a sus pasiones, lo que tiene que haber como resultado es sírvanse unos a otros en amor. Sírvanse, no es condicional, es imperativo. No es opcional, es imperativo. Versículo 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Relaciones interpersonales. Versículo 15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que se acaben por destruirse unos a otros. Nuevamente, mire, está hablando de una transformación, pero está hablando de relaciones. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. Es decir, alerta, y ese tengan cuidado vuelve a ser un verbo imperativo, no es opcional. Es decir, su comportamiento no puede ser un comportamiento donde se estén devorando, donde usted se esté peleando con los demás. Tengan cuidado. No sea que se acaben por destruirse unos a otros. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Otro verbo en modo imperativo, es una orden, no es opcional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, y las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Vuelvo a leer eso, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es decir, ese deseo de pecar, ese deseo de hacer mal, nosotros lo hemos crucificado porque hay un encuentro con Él que nos está transformando. Versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Mire cómo termina nuevamente el pasaje hablando de unos a otros, unos a otros. Gálatas aquí nos habla de esas naturaleza pecaminosa, esas 16 obras que describe ahí, los celos, arrebatos de ira, todo eso. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa que quiere salir. Pero sabe una cosa, ese encuentro de Jesús con Zaqueo nos recuerda que hay un encuentro para el que estaba lejos. Usted y yo estábamos lejos. Ese encuentro con Zaqueo nos recuerda que fue un encuentro por amor a pesar del pecado. Usted y yo estábamos lejos por nuestro pecado, pero Jesús se acercó a nosotros. Y ese encuentro nos recuerda que siguiendo esto fue transformado. Y ese encuentro es un encuentro que transforma. Zaqueo no fue a hacer las cosas que tenía que hacer, no, primero tuvo el encuentro. Y sabe una cosa, usted y yo podemos hacer morir la naturaleza pecaminosa porque primero entendemos que estábamos lejos, luego que Él se acercó a nosotros, que Él nos da una nueva vida y que por esa nueva vida nosotros podemos empezar a dar esos cambios. Porque no es por nuestras fuerzas, es por lo que Él hace en nosotros. Es por lo que Él está transformando nuestras vidas. Y cuando vemos lo que dice Gálatas, usted y yo tenemos que rendir nuestra vida a Él para que la gente pueda decir si esta es una persona transformada.
Una persona transformada. ¿Saben? Nos vamos a seguir enojando. Vamos a seguir haciendo las cosas que no tenemos que hacer. Vamos a seguir pecando porque ahí está la naturaleza pecaminosa. Vamos a seguir teniendo celos. Vamos a seguir teniendo envidias. Pero sabe una cosa, tenemos que rendirnos al Espíritu Santo para que nos reargulla. Pidamos perdón y le digamos: Señor, yo necesito que me sigas transformando, que me sigas cambiando. Porque entiendo que este encuentro me recuerda que yo estaba lejos, pero que por amor te acercaste a mí y que es un encuentro que transforma mi vida. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que ahí terminemos orando y que usted le diga a Dios: aquí está mi vida, gracias. Tal vez hemos pasado desapercibido que estábamos lejos y que Jesús murió por nosotros, pero hoy es un buen momento para darle gracias. Tal vez hemos sido desagradecidos, tal vez hemos vivido en comodidad y se nos ha ido eso, pero hoy es un momento para decirle: Dios, yo quiero recordar todos los días que yo estaba lejos, pero que tú moriste por mí y que has transformado mi vida. Gracias. Gracias, dele gracias ahí, ríndase a Él y dígale: Dios, yo necesito que sigas transformando mi vida. Yo entiendo que yo estaba lejos, pero que te acercaste a mí y que tú eres el único que puede transformar mi vida. Transforma nuestra vida, transforma nuestra vida. Señor, te damos gracias esta mañana. Hoy reconocemos que moriste por nosotros, que resucitaste por nosotros, que diste tu vida por nosotros porque estábamos lejos. Dios, hoy yo te pido que transformes nuestra vida, Señor, que nos ayudes. Hoy rendimos nuestra vida para que esa naturaleza pecaminosa esté rendida siempre a ti. Que sea el Espíritu Santo el que dé ese fruto que se vea en nuestras relaciones interpersonales. Que podamos dar todos los días ese amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Señor, rendimos nuestra vida. Sé tú quien obra, Dios, sé tú quien obra. Reconocemos que tú eres el único que puede transformarnos, que puede cambiarnos, que puede hacernos otra persona. Gracias, Dios, gracias. Te necesitamos, te necesitamos. Te necesitamos. Yo le voy a pedir que siga ahí con sus ojos cerrados, que baje sus manos, y quiero preguntarle, tal vez usted me dice: Jorge, yo me siento lejos, y quiero leerle la última parte de Lucas 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez usted se siente lejos de Dios, perdido, pero sabe una cosa: el Hijo del Hombre, Jesús, vino a salvarlo a usted, vino a salvarme a mí. Si usted se siente lejos de Dios, siente que no está en paz con Dios, pero hoy reconoce que es por medio de Jesucristo que puede encontrar esa paz con Dios, yo le voy a pedir que haga una oración conmigo. Si usted le quiere decir: Señor Jesús, aquí está mi vida. Y si usted quiere hacer esa oración, indíquemelo levantando una de sus dos manos en alto, por favor. Con toda confianza, no quiero dejar pasar este momento. Si hay alguien que le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, miro a un joven valiente con esa mano levantada. Si hay alguien más que le quiere decir: aquí está mi vida, te necesito como el Salvador, necesito estar en paz con Dios, sé que estoy lejos de Dios, pero necesito acercarme a Dios. Si hay alguien más que le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, si aquí está mi vida. Si usted levantó su mano, yo le voy a pedir que pase aquí al frente con toda confianza. Quiero dirigirle en esta oración. Tal vez usted no levantó su mano, pero le está diciendo ahí: Señor, yo te necesito. Pase aquí al frente también con toda confianza. Pase aquí al frente. Si usted levantó su mano o si no la levantó, pero le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, pase aquí al frente y yo le quiero dirigir en una oración. Si hay alguien más que le quiera decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito, te necesito. Voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí, pero que resucitaste por mí. Hoy te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Gracias. Quiero amarte todos los días de mi vida. Amén. Señor, yo te doy gracias por este joven que hoy pasa de muerte a vida. Gracias porque tú moriste por él, porque tú le diste una nueva vida. Gracias.
porque tú le amas más que nadie. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Tenemos algo a mi izquierda. Y usted que nos está viendo por internet, televisión o escuchando en la radio, si usted también quiere entregarle su vida a Jesús, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te amo y te reconozco como mi Salvador. Si usted hizo esta oración por primera vez y nos está viendo en televisión, en internet o escuchando en la radio, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org, nos deje ahí sus datos, www.soynuevo.org, y queremos contactarle, queremos ayudarle en esta nueva vida. Así que, iglesia, hemos pasado un buen tiempo hoy aprendiendo de la historia de Jesús y Zaqueo. No se pierda el próximo domingo. Seguimos con nuestra serie Historias, es el último tema, y luego pasamos a otra serie que se llama Enseñanzas, siempre de la perspectiva de Lucas. Vamos a ver algunas enseñanzas, algunos discursos de Jesús, nos la vamos a pasar súper. Le recuerdo que estamos siempre presencial los sábados aquí en la Roosevelt a las 6 de la tarde, domingos a las 7, 9, 11 de la mañana, y en Frater Ciudad San Cristóbal a las 10 de la mañana los domingos. Y si no puede visitarnos, no puede venir, recuerde que estamos en Frater Live transmitiendo desde aquí en la Roosevelt, en los horarios de la Roosevelt. Que tengan un buen domingo y los esperamos el próximo fin de semana. Que estén bien.